Bien, amigos, de regreso aquí en esta versión extendida con el doctor Pichel. Doctor Pichel, caja Pero de no, seguro social. le hiciste una pregunta que no terminó de contestar. Es ¿qué haría Daniel Pichel? Ok. con ¿Qué la haría caja yo? de- Yo Con creo las que se ambulancias, tienen- las No, 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 medicinas. Yo creo que se tienen que revisar las concentraciones de los medicamentos que se usan. Yo creo que El se stock, tendrían que ajá. yo creo que se tendrían que hacer modificaciones al cuadro básico. al cuadro básico de medicamentos. Yo creo que se tendría que reglamentar, porque cuando uno escucha las historias, yo nunca he estado en estas discusiones, pero cuentan, por ejemplo, un medicamento se está acabando, se hace una licitación, se presentan 5 candidatos. Esos 5 candidatos gana uno. Pero entonces, ¿qué Impugna. pasa? Ese que ganó, otro de los que perdió, lo impugna. Resulta que resulta que quien lo impugnó es una empresa que está en combinación con la que ganó. Entonces, cuando el medicamento se acaba, sale una orden de compra urgente al precio de mercado. Entonces tienen que salir a comprar al precio de la farmacia. Entonces nadie tiene interés en esto. Eso por un lado. ¿Cómo se soluciona eso desde su punto de vista, doctor Pichel? No sé, como todo, la corrupción, el que agarren en sistema una... de compra tiene que ser cambiado, ¿no? Mira, Una cosa es primero el comprar sistema de medicina compra y- y segundo, donde se detecte que alguien se está autoimpugnando, hay que ponerle una sanción que en los próximos 10 años no puede participar en una Ejemplar. licitación y les cuento si se arregla o no se arregla. Pero no sería mejor el sacar a esa sistema, marca de- como el de- sistema que explicabas de España, de que el Seguro Social no tenga sus propios medicamentos. Bueno, eso se ha discutido mucho. El tema es que hay que hacer toda la escala, porque si seguimos exigiendo que un laboratorio que vende, si Brasil le pide a un laboratorio, miren, yo quiero que a esta caja le pongan un puntito rojo en esta esquina, ellos salen corriendo a ponerle el puntito Claro. rojo, porque van a vender millones de cajas al año. Si Panamá lo pide, nos corremos el riesgo que digan, ¿saben qué? Este medicamento no se va a vender en Panamá, porque no sale muy caro. Entonces tenemos que hacer, esto tiene que ser en múltiples pasos. El proceso de registro tiene que agilizarse. No puede ser que nosotros estemos a la cola de Centroamérica para poder integrar nuevos medicamentos. Sí. Y el tema que al decía manejo de Rubén, nuestro si tú tienes paciente. un medicamento que en Estados Unidos ya pasó por todas las pruebas y todos los ¿Por qué tiene permisos, que ¿por qué tiene exigirle que de pasar nuevo? por el permiso Yo estoy acá? totalmente de acuerdo y siempre lo hemos dicho, pero eso es un tema de farmacias y drogas. Por otro lado, esas pruebas las realiza un laboratorio en la Universidad de Panamá, el cual parte de su funcionamiento se sostiene con Y de el su pago poder que es recibe. ese. No, no. Sí, miren, cuando hicimos la famosa propuesta del año 2006, después de lo del dietilenglicol, una de las cosas que se propuso fue que hubiera una autoridad de medicamentos del corte de la FDA, la cual pudiera supervisar a la universidad, o sea, todo el sistema. Y la universidad dijo que bajo ninguna circunstancia iban a permitir eso, porque eso era violar la autonomía universitaria. Porque la universidad es la universidad y el laboratorio especializado de análisis es de la universidad y nadie puede supervisarlo y nadie puede estar por arriba de eso porque eso es universitario. Ni siquiera los laboratorios Ahora, norteamericanos. doctor, Entonces eso... yo veo dos... y primero que es una mentira de que ellos tengan la capacidad de hacer las pruebas. Ellos de- hacen, miren, las pruebas, ese laboratorio funciona bien, no nos engañemos, pero hay cosas en salud que se han hecho bien. Yo puedo poner un ejemplo que se mencionó las cosas y lo digo públicamente cada vez que puedo. Yo hace 3 semanas me tocó ver una urgencia de verdad, o sea, no una urgencia chiquita, una urgencia de verdad de corazón. manejada por la gente del 911, el sistema estatal de emergencias. Y yo les puedo decir que esa gente hizo absolutamente todo dentro del protocolo, Los prácticos. cómo se tiene que hacer, Pero qué cómo bueno, se tiene pero que qué llevar, bueno, qué cómo bueno. funciona. Yo estuve ahí casi 1 hora viéndolos trabajar y esos muchachos hicieron todo a la perfección. Correctamente. Una semana antes me había tocado ver a una de estas compañías privadas. Yo, al que me dice que va a coger un seguro con esa compañía, le digo, bajo ninguna circunstancia se te ocurra. Un absoluto desastre. O sea, 911 es más seguro. Muchísimo más. El tema del 911 es que no tiene la capacidad de capacidad. cobertura general. Pero lo que está haciendo 911 es una cosa que está muy bien hecha. Y están trabajando bien, son muchachos muy responsables, muchachos que Ahora, saben lo que están preparados. haciendo. Bien El preparados. sistema de ambulancia, alquiler de ambulancia, que le Ok. cayeron al director como si fuera un... Yo creo que el alquiler de ambulancias tiene sentido por nuestra fobia al mantenimiento. Sí, O sea, si uno incluye el mantenimiento, eso debe mejorar. ¿Qué pasa?
tiene que tener precios lógicos. Porque cuando uno dice que el alquiler de ambulancias va a acabar costando más que comprar las ambulancias, uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que el problema con las ambulancias, el concepto no es el concepto de alquiler. Yo creo que el concepto de alquiler pudiera funcionar siempre y cuando represente un ahorro o no represente un aumento de costos. O lo más Pero- importante, doctor Pichel, porque yo he visto el Estado está lleno de cacharpas. No, chatarra. Sí, bueno, chatarra. pero el problema chatarra. de la chatarra es que no se compran, o sea, las compras no van casadas con el mantenimiento. Sí, doctor Michel. hay Porque esa una- no es función del Sí. Estado tampoco. Pero quiero aprovechar. No, el pero tiempo. tiene que ser responsabilidad del Estado. Sí, claro. Es decir, Estás yo compro una invirtiendo, ambulancia, tengo que claro. verificar que Pero funcione. Inglaterra usa el sistema de alquiler de ambulancias, Colombia lo Claro, utiliza y sí, que pero un vaya- Estado... que vaya amarrado con mantenimiento. Espera, Claro. pero si el Estado es que te compra, garantizan que en 24 horas te reponen la ambulancia dañada. Eso ok, es lo importante. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso Sí. funciona Un contrato muy bien. bien- un contrato Un bien contrato definido, bien claro. hecho. Sí. Pero el problema es cuando cuesta un montón de dinero el alquiler. Entonces uno dice, espérate, aquí hay una cosa rara. Doctor Michel, ahí tenemos cientos de millones de dólares enterrados En la ciudad en una hospitalaria. fosa que se llama la ciudad hospitalaria. Eso es iba a decir algo, pero mejor me cuido, ¿no? Esos... Que eso no fue a ver, discutido en aquella ocasión eso, también. eso desde que comenzó mal. Pero bueno, ya está esa mole ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No tengo la menor idea. Yo creo que ahí ha habido un poco de capricho de parte de las autoridades del Seguro Social. Yo creo que... Pero aquí no caben los caprichos, nos cuesta Ah, muy bueno, caro. sí, pero bueno, no caben los caprichos, pero estamos llenos de caprichos. Ajá. El tema es que ahí se empezó a hacer una cosa que estaba bien pensada. A ver, el tema de los costos y todo esto, a mí me admira cuando yo escucho a la gente que se convirtieron todos en expertos en puentes y en carreteras y en pasos elevados y comparan el precio de una cosa con la otra. O sea, yo creo que eso hay que ser muy cuidadoso. Yo toda la vida he sido un defensor del concepto de la ciudad hospitalaria. ¿Por qué? Porque los hospitales los sistemas de salud tienen que tener hospitales de lo que se llama de cuarto nivel. O sea, ¿qué es un hospital de cuarto nivel? Un centro donde se haga un instituto de cardiología, un instituto de cáncer, un instituto de enfermedades reumatológicas. Especialidades. O sea, Ah. de especialidades. Que está muy lejos. Pero eso me decía. Ese tipo de institutos deben estar un poco lejos. Y debe ser ¿Por qué? uno solo. Porque no, como uno solo. A mí me decía un pariente médico, dice, todo lo que necesitamos son ambulancias súper profesionales para que podamos trasladar a la gente Claro, a ese exacto. centro. Entonces, espera, pero que no la es gente solo... venga en A una ver, ambulancia miren, yo súper- estuve en Los el... que van de a pie, los que van... Sí, Espera, pero el que tema lo- que es lo trasladen ese. en O sea, ambulancia. ahí hay un tema. El hospital, o sea, una ciudad hospitalaria que funciona como institutos, Ajá. no debe ser un lugar para el que va de a pie. Debe ser un soporte para un sistema donde el paciente vaya al Hospital San Miguel Arcángel, lo evalúen y si tiene una enfermedad de alta complejidad, sea trasladado a este En una buena instituto. ambulancia. Claro. Yo estuve, cuando yo hice mi formación hace 20 y tantos años en México, yo estuve en el Instituto Nacional de Neurología en México. El Instituto Nacional de Neurología, de todos los hospitales que yo he visto en el mundo, es el que tiene el nivel académico más alto. En ese hospital uno puede llegar con un hueco en la cabeza y le dice, señor, vaya a donde está el hospital de trauma. Aquí nos recibimos huecos en la cabeza. Esto es un instituto, aquí recibimos enfermedades raras, enfermedades complejas. Hombre, le ponían una gasa para que el hueco no se infectara, pero lo mandaban al otro Claro. lado. Entonces no podemos seguir teniendo unos cuartos de urgencia que se convierten en una consulta externa cuando no tengo cita. Porque yo puedo decirles Claro. que en esa misma época yo estaba en el complejo haciendo mi internado en pediatría y uno se asomaba a la puerta y decía, Robertito Gómez, el niño, y la mamá, cuarto de urgencia, se paraba y decía, Robertito, Robertito, y Robertito andaba corriendo por todo el cuarto de urgencia ¿Qué urgencia? jugando con el hermanito. O sea, Claro. Robertito, señora, Robertito no necesita venir aquí. No, y la gente abusa del cuarto de urgencia. Entonces los cuartos de urgencia, entonces ¿qué Pero pasa? es la desesperación Y también por no perjudican a la conseguir verdadera cita, ¿no? urgencia. Saturan el cuarto de urgencias y cuando tienes saturada la sala de espera del cuarto de urgencia, un día resulta
que cuando sales y preguntas, señor fulano de tal está muerto en la silla Ahora, porque le venía con un infarto y nadie lo atendió y el señor se murió sentado esperando. Ahora, doctor Y Pichel. la gente que queda hospitalizada en el cuarto de urgencia porque como no hay Es que, cuartos, bueno, no hay sí, camas, Sí, pero quedan después tienes hospitalizadas camas ahí que están ocupadas Ahora, doctor Pichel. 2 meses esperando cupo de cirugía. para una cirugía. Entonces, Es un el espera, círculo espera, que esto es increíble. Sí, sí, sí. El esperar el cupo de cirugía, ¿cuánto nos termina costando un paciente que está 2 meses acostado y que en esos 2 meses le da una infección urinaria, No le va da a una trabajar. pulmonía, se complica, a lo mejor se cae de la cama y se fractura la pierna? O sea, cuando uno se pone a ver, tener un paciente Sí. 2 meses metido en un hospital ocupando una cama sin razón alguna. Entonces, dicen, no, es que me tengo que quedar en el seguro cuidando la cama. Oye, no es mejor que le den la cama y se la lleve para la casa y avisen qué día viene, porque el sistema se ahorraría dinero. El problema de nuestro sistema público de salud es muy complejo. Y el problema comienza con la cabeza, sigue con el pescuezo, sigue con el cuerpo, sigue con el abdomen y sigue con las piernas que terminan siendo los pacientes. Ahora, doctor, y también puede. Porque los pacientes también tienen sus Hay un particularidades. nivel de irresponsabilidad muchas veces. ¿ah? O sea, un paciente se opera del corazón en un hospital privado y el día que ya no le duele cuando tose y puede ir al baño caminando, dice, doctor, mándeme a la casa, ¿no? Y yo me sigo recuperando. Cuando está en el seguro, ese mismo paciente en esa misma condición dice, no, doctor, a mí todavía me duele. Yo quiero quedarme todavía una semana más. Entonces, Ahora, eso no funciona Ahora, así. doctor, también debe venir un sistema a que la gente la hospitalicen, y perdonen la barbaridad idiomática que voy a decir, Ay, la Dios. hospitalicen en su casa. Ah, bueno, claro, Claro, por supuesto. eso Más o es menos. mejor, El va a estar hospital más- de mejor. día miren, cada vez los hospitales, esto lo escuché yo una vez en una conferencia, en un congreso, y me pareció que es un análisis, cada vez los hospitales se tienen que ir convirtiendo más en unidades de cuidados intensivos, Claro. donde el que está hospitalizado es un paciente que requiere estar hospitalizado. Condición crítica. Hoy día hay medicamentos que se usan por vía oral, hay medicamentos que se utilizan por vía intravenosa en casa, se pone un catéter y una vez al día va una enfermera, pone la Y inyección le sale más barato al Estado que va. y le sale más, incluso lo digo a nivel privado, le sale más barato al paciente. Ya lo están ofreciendo en Claro, Panamá. eso ya Sí. se hace hace mucho Ya. tiempo. Entonces uno puede tener al paciente en casa, el paciente, yo tengo pacientes, por ejemplo, un paciente con una endocarditis, con una infección de las válvulas del corazón que requiere tomar antibióticos por 8 semanas o recibir antibióticos intravenosos por 8 semanas. Él se va con un catéter, todos los días a una enfermera, le pone su antibiótico y uno le dice al paciente, quiero verte 2 veces a la semana en la clínica. Ese paciente ahorra plata a él, ahorra plata a su aseguradora, ahorra plata, o sea, Y no está expuesto y a no una está expuesto infección. a otra serie de problemas hospital. generados por Doctor estar Pichel, metido dentro de un una hospital. pregunta. En materia, usted es un reconocido cardiólogo, Gracias. por nada. ¿Cómo estamos nosotros en Panamá ahora mismo, en tu opinión, Daniel, viendo el tema de la prevención en materia cardiológica? Ok, en este momento el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Javier Terrientes y Mayo. de Miguel Mayo, le han hecho un poco más de énfasis al concepto de la educación como parte de la prevención de enfermedades. Desde niño, ¿no? Me imagino. Desde niño, Claro. desde niño. Hay elementos que son básicos, o sea, hay que hacer ciudades un poco más amistosas para caminar por las aceras, para que la gente camine más. Hay que hacer énfasis en ciertos aspectos de alimentación. Yo creo que hemos mejorado. Sí. Hay un poco más de conciencia de parte de la gente, pero el tema o sea, esto es un trabajo muy largo. O sea, en Estados Unidos, en Nueva York, ya están empezando a mover temas de impuestos, temas de cuando las comidas tienen más sal, cuando la comida tiene más grasa, En han México- prohibido en las México- grasas en México- trans. En México se está haciendo. Exacto, No, en se han México ido hay toda una haciendo. campaña para que los restaurantes eliminen los saleros de la mesa. Y en Si las tú escuelas también, y en quieres, las escuelas, si tú y en las- quieres Tienes que pedir pedirlo. sal, la pides. Pero en Y México están igual, obligados a servirte agua potable, Pero no hemos podido aunque no sacar- la pidas. Ahora no hemos Eso es, podido, eso es ya No- una campaña fuerte en México. no hemos podido sacar a las sodas de las escuelas ni de las universidades, ni siquiera de Bueno, la es que facultad, son, ni a ver, siquiera de la facultad de medicina. Espérate, ¿Ok? a ver. Sí. Ojo, hay escuelas donde
no se despachan sodas a los niños en la cafetería. No hay soda. En las escuelas particulares. En las escuelas estás hablando, particulares sí. no Me hay consta, soda. me consta. No hay soda. Mis hijos estuvieron en una escuela donde tenían que tomar o jugos o agua. Punto. No podían tomar Coca-Cola. Sí, pero el problema es la educación y oficial. le hacían a ¿no? los padres énfasis que cuando son niños chiquitos que llevan su lunch, que en ese lunch, que en esa lonchera, Que sea no saludable. lleven sodas, no lleven caramelos, no lleven chocolates. O sea, se ha ido haciendo O sea, un trabajo. se Lo está que pasa ajá. que es un trabajo, o sea, el impacto de la medicina preventiva se ve a muy largo plazo. O sea, si yo empiezo a hacer medicina preventiva en los niños hoy, mi impacto sobre los infartos, la hipertensión, va a ser dentro de Cuando- 40 años. Ahora, doctor Te- Michel, te pero toca- hablemos ya, bien pero de ya- cosas que se tenemos que están, ir que se están rapidito, haciendo rapidito. bien en medicina. Se hizo un buen trasplante del corazón en Ok, Panamá. en Se Panamá han se hizo hecho un trasplante, trasplantes yo he sido un exitosos. defensor del tema del trasplante. El tema del trasplante, los trasplantes cardíacos tienen un elemento que genera muchísima discusión, que es el factor de Rechazo. uso. No, bueno, esa es la parte biológica, pero el uso de recursos en un procedimiento de alta complejidad, de alto costo, cuando esa misma cantidad de dinero se hubiera podido utilizar para prevención a muchos más pacientes. Yo creo que las dos tienen que ir de la mano. Yo creo que el hecho de que se haya hecho un trasplante de corazón en Panamá es un hito importante para los que vemos pacientes enfermos del corazón, que esto Claro. les comienza a generar una posibilidad que antes no teníamos. Entonces, estamos hablando que son pacientes que están condenados a morirse, salvo que se pueda hacer esto. Ahora, el costo es muy alto, la disponibilidad de órganos es muy poca. Hay que hacer un trabajo en esa dirección. Hay que hacer un trabajo y en ningún lugar del mundo La gente todavía hay no- suficientes corazones para trasplantar. No, y la gente... Hay listas de, o sea, hay Y listas. hay que entender que suena muy duro y suena muy, muy fuerte, pero en muchos lugares no se trasplantan pacientes mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque un corazón es demasiado caro para ponerse en una persona que tiene una expectativa de vida De de 10 20 años o de 20. Sí. O sea, entonces, eso suena muy duro cuando uno es el enfermo o cuando, Claro. o cuando mi papá es el enfermo. Claro. Pero así es. Doctor Michel, gracias por darnos su tiempo. Gracias por la tiempo. invitación. Hemos tocado varios temas, me siento muy satisfecho, ¿no? Y se agradece su presencia aquí. Gracias. El A la equipo de orden. Infoanálisis. Alexandra Siniglio. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.